Muy bien, chicos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase porque es una clase un poco extensa, así que vamos a tratar de terminarlo más en el tiempo justo posible. ¿Ok? Muy bien. Buenas noches con todos nuevamente. Para los que recién se han conectado, soy la doctora García. Soy médico intensivista del Hospital Rebagliati. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Al momento ya dejó de ser COVID. Pero lo menciono porque el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante que nos concierne en realidad a todos como médicos generales o como médicos de cualquier tipo de especialidad que vayan a seguir. Y sobre todo vamos a adaptar un poco esta teoría a la era que hemos vivido y que indudablemente vamos a seguir viviendo todavía en un tiempo más, que es la asociada a la infección por COVID-19. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre reanimación cardiopulmonar básica, ¿ok? Y en otra clase, pues se hablará también de los pasos a seguir en una reanimación cardiopulmonar avanzada, ya con el doctor Serna. Es importante que sepan que, ahí está. Es importante que sepan que todos los aspectos de la exposición están o se han obtenido de las guías oficiales de la American Heart Association, que es la guía americana, y también vamos a dar algunos detalles sobre la guía europea. Recuerden que esta clase debe ser valorada en las dos corrientes, ya tanto la americana como la europea, porque algunos detalles podrían variar, o en algunos detalles también se da un poco más de énfasis, ¿ok? Cuando alguno de ustedes se anime de repente, pueden ser médicos generales que deseen hacerlo, se animen a seguir un curso de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, pues es en base a estas guías que les van a dar los cursos respectivamente, ¿ya? La última actualización más detallada de la guía data del año 2019, en la cual se hace hincapié en algunos aspectos, ¿ok? Para empezar, hay que entender cuál es el concepto de paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio se define como una situación clínica, ¿ok? Que cursa con la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque si es una situación potencialmente reversible, quiere decir que está en nuestras manos, de forma inicial, poder corregirla y poder mejorar la supervivencia del paciente. Es muy importante que tomemos en cuenta que cuando hablamos de que es potencialmente reversible, va a depender mucho de los aspectos o del aspecto que concierne netamente al operador. ¿Ya? Y esto lo vamos a ir viendo a medida que pase la exposición, porque van a haber muchos detalles a tomar en cuenta que si nosotros los ejecutamos de manera adecuada, pues vamos a ayudar indudablemente mucho a los pacientes. ¿Ok? Para empezar, una vez entendido el concepto de paro cardiorrespiratorio, debemos también recordar cuáles son las causas más comunes y potencialmente reversibles de un paro cardiorrespiratorio. Para esto hay una serie de mnemotecnias o tipos de recordatorio para poder tener en cuenta siempre las causas más comunes. Tenemos el grupo de las H y el grupo de las T, cada una con aproximadamente 5 causas, ¿ok? Que pueden llevarnos al paro cardiorrespiratorio. Recordemos que entre las H o las causas que inician con H está la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, que se toma como hidrogeniones, la hipo o hipercalemia, ¿ya? Y la hipotermia. Y las causas con T, ¿ok? Dentro del grupo de las T's tenemos el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar, la trombosis coronaria y los tóxicos, ¿ya? O fármacos, drogas. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las razones que siempre tenemos que tener presentes cuando hay un paro cardiorrespiratorio. ¿Y por qué se las recalco? Porque sin duda el manejo del paro cardiorrespiratorio no es solamente mecánico.
Quiere decir que no es solamente cuestión de realizar un buen masaje, buenas medidas generales, no. Simplemente ese es el inicio, pero lo que a lo que debemos orientarnos es siempre identificar la causa, ¿ok? Porque sin identificar la causa, podría el paciente volver a iniciar su proceso de paro cardiorrespiratorio y de repente en esa oportunidad a repetición sí causarle secuelas mucho mayores y ya irreversibles. Entonces es muy importante que a medida que nosotros vamos tomando las medidas generales de reanimación, también vayamos pensando en las posibles causas que han llevado al paciente a esta situación para poder corregirlo. Entonces, cuando hablamos de la Guía Americana de Resucitación Cardiopulmonar, debemos tomar en cuenta que se plantea mucho el uso de algoritmos, se plantea el uso de flujos de acción. Entonces, esto con el fin de que podamos tomar decisiones ordenadas, sin perder tiempo en pensar qué podríamos hacer primero, qué podríamos hacer después, porque esto finalmente es tiempo dependiente. Tiempo dependiente porque va a variar definitivamente el curso de la supervivencia del paciente. Entonces, debemos tratar de ahorrar el mayor tiempo posible y para eso debemos tener un orden, ¿ok? Cuando uno tiene orden en las diferentes situaciones de la vida, pues es mucho más fácil seguir ese orden para evitar errores. Y es precisamente lo que nos permite esta guía. Hay dos gráficos específicamente sobre lo que se describe como cadena de supervivencia en las paradas cardíaco o cardiorrespiratorias, ya sea en el contexto intrahospitalario como en el contexto extrahospitalario. Y es muy importante que tomemos en cuenta que se divide de acuerdo al escenario donde se presenta la parada cardíaca, porque cuando se presenta en el extrahospitalario, por ejemplo, hay posibilidad de que las personas o los reanimadores, en este caso, que manejen inicialmente la situación, de repente sea personal o personas que no estén asociadas al campo de la salud y que nosotros lleguemos de repente en una segunda instancia o al llamado de esas personas que identifican la parada cardíaca. Y es muy importante porque precisamente en países donde sí están elaborados los protocolos de reanimación, hacen esta diferencia, ¿ok? Y ellos entrenan a sus poblaciones o a sus comunidades para poder ser potencialmente reanimadores LEGO, así se les llama. Quiere decir que una persona de la comunidad podría identificar una parada cardíaca y podría tener la posibilidad de iniciar la cadena de supervivencia lo más antes posible y esto indudablemente ayudar al paciente. Sin embargo, también en el contexto intrahospitalario es muy importante que sepamos cuál es el flujo de acción, porque de todas maneras, si se da en un contexto intrahospitalario, la mortalidad debería disminuir marcadamente con respecto al extrahospitalario. ¿Por qué? Porque se trata de un paciente que está siendo monitoreado, de un paciente que tiene personal de salud entrenado y que tiene un equipo a cargo. Entonces, eso también lo vamos a ir conversando más adelante. Tenemos también que saber organizarnos entre nosotros en el contexto intrahospitalario, independientemente del servicio donde estemos. Cuando hablamos de la cadena de supervivencia en el intrahospitalario, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Lo primero es la vigilancia y la prevención. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos pacientes hospitalizados, en emergencia, en observación, en la UCI, etcétera, debemos siempre estar pendientes de cualquier cambio clínico que haya en el paciente o de cualquier cambio que haya en el monitor si es que el paciente está monitoreado, ¿ok? Y ser preventivos. Ejemplo, si sabemos que una de las razones por las que el paciente podría hacer parada cardíaca es un trastorno electrolítico, como ya hemos conversado en la clase de trastornos electrolíticos asociados a potasio, y tenemos un paciente con este déficit repetidamente o que tiene problemas causales de esto, pues debemos tratar de corregirlo a tiempo, no dejarlo para después, ¿ok? Pacientes con comorbilidades importantes, pacientes que potencialmente pueden estar en shock o que pueden estar hipotérmicos. Entonces, son medidas que podemos tomar porque están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, la vigilancia y la prevención son súper importantes en los pacientes hospitalizados.
Lo siguiente sería el reconocimiento y la activación del sistema de respuesta a emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno identifica a un paciente que está en parada cardíaca o parada cardiorrespiratoria, lo primero que debes hacer es pedir ayuda. Nunca pretendan manejar un paro cardiorrespiratorio solos. Eso es bastante, no es imposible, pero sí disminuye las posibilidades de éxito. Entonces, ustedes siempre tienen que buscar apoyo de otra persona que esté al lado, de la UCI, de la emergencia, del interno, del residente, de la enfermera, del técnico. Todos deberían estar alertas a esta cadena de supervivencia. ¿Y por qué? Porque obviamente vamos a ir viendo que no es un sistema fácil de ejecutar. A medida que ustedes también vayan avanzando en esta teoría y vayan también aplicándolo a su práctica, se van a dar cuenta que el trabajo es arduo durante una parada cardíaca. Si es que alguien ya no ha vivido este evento y se da cuenta o puede recordar que incluso los reanimadores se cansan con facilidad porque es un trabajo que amerita bastante esfuerzo físico. Lo siguiente y lo más importante es el inicio de la reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata. ¿Qué quiere decir esto? A la cabeza tenemos que hablar de la reactivación de la circulación, o sea, iniciamos con el masaje cardíaco, ¿ok? Y el protocolo que conlleva toda la reanimación, que lo vamos a ir explicando a medida que pase la clase. Luego, además, tenemos que verificar si el paciente está en un ritmo desfibrilable o no, ¿ok? Y para ello, muchas veces debemos usar un dispositivo llamado DEA, ya que es un desfibrilador externo automático, que nos permite identificar ritmos de parada cardíaca y si son desfibrilables o no. Y obviamente el paso final es el soporte vital avanzado y cuidados post-parada cardíaca en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Esto es indudablemente lo que nosotros deberíamos aplicar en el contexto intrahospitalario. En el contexto extrahospitalario, las cosas varían ligeramente. ¿Por qué? Porque se trata de probablemente personas o reanimadores que no están en el contexto de salud y que tendrían que tomar como primer paso, como primera instancia, el reconocimiento de la parada cardíaca y la activación del sistema de respuesta a emergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno está en la calle, incluso siendo personal de salud y no tienes los implementos necesarios, lo más importante es que lo primero que hagas es llamar por ayuda, ¿ok? Puedes llamar a una ambulancia, a emergencias, bomberos, policías, etcétera, pero la idea es que nunca se queden solos para realizar las reanimaciones, ¿ya? Lo siguiente, una vez llamado o habiendo hecho el llamado de ayuda, debería iniciarse también la secuencia de la reanimación cardiopulmonar de calidad inmediata, ¿ok? O sea, empezamos con el masaje cardíaco. Luego también, si tenemos la posibilidad de que mientras llegue el personal de salud y mientras nosotros estamos haciendo el masaje cardíaco, acceder a un DEA sería ideal, o bueno, ya lo viene trayendo el personal de salud, para poder identificar si hay algún ritmo de paro. Y luego, obviamente, ya se encarga el personal del traslado a servicios de emergencia, aplicando medidas básicas y avanzadas, y finalmente el paciente debe terminar siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos. La guía nos habla tanto de las medidas a tomar por los reanimadores LEGO como por los reanimadores no LEGO, o sea, el personal de salud. Me parece importante que lo mencione porque de todas maneras ustedes como médicos y todos como médicos que somos estamos obligados a ejecutar una labor de enseñanza hacia la población. Entonces siempre tenemos que tratar de educar a las personas que nos rodean, a nuestra comunidad. Para esto, obviamente, la guía involucra digamos, este soporte vital básico para los reanimadores LEGO, ¿ya? El algoritmo que se aplica es el mismo que les he mencionado, es universal, ¿ya? Los reanimadores activan el sistema de respuesta a emergencia sin alejarse de la víctima. Generalmente está a cargo alguien que debe tener un teléfono móvil o debes pedir un teléfono móvil de inmediato y debes llamar a una central telefónica donde haya probablemente personal de salud capacitado para
dictar ciertas medidas que te puedan ayudar a distancia a iniciar la reanimación cardiopulmonar básica, ¿ok? La secuencia recomendada es el CAB, quiere decir circulación, permeabilidad de vía aérea y respiraciones, ¿ya? Ese es el orden. Y si hubiese solamente una persona que esté iniciando la reanimación, se deben hacer 30 compresiones torácicas y aplicar luego 2 ventilaciones. Así es la relación, 30 compresiones torácicas y luego 2 ventilaciones. Las características de la reanimación cardiopulmonar se mencionan como de alta calidad porque deben cumplir ciertos parámetros importantes. Los vamos a ver un poco más adelante. Ahora, existen, según lo planteado por la guía, programas comunitarios incluso para el uso de los desfibriladores externos automáticos, ¿ya? Quiere decir que la población en general es capacitada para esto. Incluso tenemos días internacionales del paro cardiorrespiratorio en diferentes países y es, digamos, la fecha en la que se trata de educar de esta forma a la comunidad, tanto para la reanimación cardiopulmonar como para el uso de desfibriladores externos automáticos, que indudablemente aquí en el país los tenemos. Los tenemos en los aeropuertos, los tenemos en los centros comerciales, o lugares de gran concurrencia. Entonces es importante nosotros como personal también saber dónde están ubicados, solamente por curiosidad, porque de haber algún evento público, debemos poder identificar el punto del desfibrilador automático y apoyar de esa forma al paciente en parada cardiorrespiratoria. Ahora, mucho se hace hincapié en el apoyo del operador telefónico durante la emergencia, ¿no? Hay gente que ya está entrenada para poder identificar a través del teléfono los síntomas de parada cardíaca y dar instrucciones para aplicar el RCP. Indudablemente esto a veces no ocurre aquí con tanta frecuencia, pero sí son programas que tienen mayor intensidad a nivel internacional, ¿ok? Generalmente es lo que se aplica para poder apoyar a distancia a los pacientes en parada cardíaca. Y bueno, cuando generalmente estamos ante un reanimador LEGO, la idea es que inicie aplicando la reanimación cardiopulmonar solo con las compresiones torácicas y espere pues hasta que lleguen los profesionales entrenados para que apliquen las otras medidas, ¿ya? Porque a veces también no saben cómo ventilar adecuadamente al paciente, o de repente podrían no saber la relación. La idea es que al menos la primera reacción de estas personas LEGO o de estos agentes comunitarios que pueden estar entrenados o no ante una parada cardíaca es primero activar el sistema de emergencia, o sea, pedir ayuda, y segundo, iniciar las compresiones torácicas, ¿ok? Y lo que nos concierne directamente a nosotros es el soporte vital básico de calidad para personal de salud. Aquí hay bastantes características que les pediría que le tomen mucha atención porque es precisamente lo que ustedes van a ejecutar también en su práctica y en la vida diaria cuando tengan una parada cardíaca, ¿ya? Las compresiones torácicas deben cumplir con ciertas características. Por ejemplo, debemos realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 por minuto. No más, no menos, ¿ok? ¿Por qué no más? Porque también si nosotros nos emocionamos y damos, no sé, pues mayor cantidad de compresiones torácicas, vamos a disminuir la calidad de la compresión individual. Me refiero que cada compresión torácica que nosotros realicemos debe tener estas características. Si nosotros nos alocamos y damos mucho más compresiones, probablemente no le demos la profundidad, no lo hagamos en el sitio más adecuado, no dejemos que el corazón que está en sufrimiento en ese momento realice el adecuado llenado y eyección de la sangre y por ende del gasto cardíaco y profunda los órganos. Entonces, debemos tratar de que la compresión torácica siempre cumpla los parámetros de calidad. La profundidad mínima debe ser de 5 centímetros y no mayor a 6 centímetros. Esto es inicialmente complejo, pero luego te vas a ir dando cuenta en la práctica
¿cuál es más o menos la profundidad que le debes dar a la compresión torácica? ¿Ok? Teóricamente no debe pasar de los, o sea, no debe ser más de 6 centímetros, pero tampoco menos de 5. ¿Ok? Además, cada compresión torácica debe ser completa. O sea, debes permitir una descompresión torácica completa. ¿Qué quiere decir? Que hundes el tórax y al descomprimir, también hay una elevación mínima de ese tórax que has comprimido. ¿Ok? O sea, hundes y levantas, hundes y levantas. Esa es una compresión también de calidad. Completas la fase de la compresión torácica en su totalidad. Reducir al mínimo las pausas entre las compresiones, efectivamente, porque si quieres hacer aproximadamente de 100 a 120 compresiones por minuto, más o menos calculen cuántos segundos se van a demorar en cada compresión. Entonces estamos hablando de que si el minuto tiene 60 segundos, pues las compresiones deben ser ejecutadas de calidad, pero la pausa entre ellas es casi mínima, o sea, es casi inexistente. Y obviamente esto debe venir asociado a un régimen con ventilación. Entonces son aproximadamente 30 compresiones y luego les das o le proporcionas al paciente 2 ventilaciones y cada ventilación debe durar 1 segundo. O sea, entre 30 y 30 compresiones entre cada ciclo debe haber una pausa solo de 2 segundos para ventilar al paciente. ¿Ya? Y obviamente en el cuadro siguiente, donde dice que no debes hacer o hay pautas que no deben hacerse, hay que tomar muy en cuenta que la reanimación cardiopulmonar en relación a las compresiones torácicas no implica que te apoyes en el paciente. O sea, no implica que reposes tú tu peso sobre el paciente. ¿Ok? Sí hay una transmisión de aproximadamente el 60% de tu peso corporal para cada compresión torácica. Pero no quiere decir que te vas a apoyar permanentemente, porque eso obviamente le va a quitar fuerza y va a evitar que el tórax se vuelva a elevar, ¿ok? No se deben interrumpir las compresiones tampoco por más de 10 segundos y tampoco se debe hiperventilar al paciente, o sea, no se ventila más de 2 veces, no se debe ventilar más de 1 segundo por cada ventilación y tampoco debe ser muy excesivo la proporción de aire que le demos. ¿Ok? Entonces, obviamente hay ciertas características que se deben cumplir de forma general para proporcionar una reanimación cardiopulmonar de calidad. La primera de todas, que hay que tomar muy en cuenta, es que si nosotros tenemos una parada cardíaca en un sitio de repente extrahospitalario, o intrahospitalario también, pero más se da en ese contexto extrahospitalario, podríamos estar, por ejemplo, en medio de la pista. Ya, ahí no se da una reanimación cardiopulmonar segura. Uno debe buscar el lugar más seguro para iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Lo aparcas a un lado, evitar que no hayan más accidentes, que tú no te accidentes, que tú no te hagas daño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente si al reanimador le pasa algo, pues van a haber dos personas afectadas y ya no solo una. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes como reanimadores también guarden las medidas de precaución necesarias. Por eso se habla de seguridad del lugar. Asegurarse que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima. Luego sería el reconocimiento de la parada cardíaca. ¿Cómo se reconoce? Eso es súper importante porque este reconocimiento debe hacerse aproximadamente en un contexto de 10 segundos. No debería ser más. Y esto implica acciones en simultáneo. Primero, preguntarle al paciente, digamos de manera general, o llamarlo, decirle, señor, señora, ¿está usted bien? O sea, tratar de reanimarlo, tratar de valorar su estado de conciencia rápidamente. No hay respuesta. Valorar en esos 10 segundos, como les menciono, si hay pulso palpable y si hay respiración. Si ambas cosas obviamente están ausentes, están ustedes ante una parada cardiorrespiratoria. Si esto demorase más de 10 segundos, pues también demoramos el inicio del masaje cardíaco de las compresiones torácicas y esto va en contra de la supervivencia o va a favorecer una mayor mortalidad en el paciente. Entonces es muy importante que comprueben tanto pulsos como respiración de forma simultánea.
Y luego tenemos que tomar en cuenta la activación del sistema de respuesta a emergencias. ¿Ok? Como bien mencionan, si estamos solos, sin teléfono, tendríamos que dejar a la víctima para activar el sistema de respuesta o de emergencia, y si no, pues mandar a alguien en su lugar para que pueda traer más ayuda. ¿Ok? Ahora, con respecto a la diferencia que hay sobre reanimar a un adulto o sobre reanimar a un niño lactante, solamente tomar en cuenta que la relación compresiones torácicas con ventilaciones en los adultos es 30-2, o sea, 30 compresiones torácicas, 2 ventilaciones, y en el caso de los niños y lactantes, cuando hay 2 o más reanimadores, es importante que tomemos en cuenta que varía la relación compresiones-ventilación. Son 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Ok? Siempre, independientemente de cuál sea la edad del paciente en parada cardiorrespiratoria, las compresiones deben guardar las características de calidad. 100 a 120 compresiones por minuto y aproximadamente, pues, lo que se da es una ventilación cada 6 segundos. ¿Ok? Esa es la relación. Esto es básicamente lo que les he mencionado antes. Solamente hay una diferencia en la profundidad de las compresiones. En el adulto sigue siendo al menos de 5 centímetros y menos de 6. Y en los niños y lactantes, esta es la diferencia, ¿no? En el lactante, por ejemplo, debemos guardar una profundidad en la compresión de al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, o sea, más o menos son 4 centímetros, ¿ok? En el niño sigue siendo de 5 centímetros. La colocación de las manos o de las manos del reanimador también es importante. Se colocan las 2 manos en la mitad inferior, en el tercio inferior del esternón, en el adulto, y en el caso del lactante, debemos tomar en cuenta que podría darse en un contexto de un reanimador colocar los 2 dedos en el centro del tórax, por debajo de la línea de los pezones, ¿ok? Aproximadamente por debajo del quinto espacio intercostal, o si hay 2 o más reanimadores, también se colocan los 2 pulgares alrededor del tórax, en el centro del tórax y justo por debajo de la línea de los pezones. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en unos gráficos que van a permitir aterrizar un poquito mejor este concepto. ¿Ya? Y obviamente las medidas generales. Ya no interrumpir por más de 10 segundos las compresiones torácicas, o sea, hay que limitar estas interrupciones y obviamente completar la descompresión torácica en cada uno de los ciclos. No es simplemente presionar el tórax, es realizar una compresión completa. Se comprime y se descomprime. Entonces, el reanimador debe estar preparado para realizar estos pasos en simultáneo para poder reducir el tiempo. Y esto me refiero al tipo de identificación en un primer paso, al inicio, digamos, de la parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Y además también debemos guardar un ritmo casi coreográfico para realizar las compresiones torácicas. Parece mentira, pero si nosotros guardamos las características de una compresión de calidad o de una reanimación de calidad, nos vamos a cansar menos, ¿ok? Y vamos a poder cumplir con nuestros objetivos. Ahora, es muy importante que activemos el sistema de respuesta a emergencias de forma inmediata, ¿ya? Siempre hay que solicitar ayuda a un personal de salud, un personal que pueda traer un desfibrilador automático, un desfibrilador en su defecto en la ambulancia, y que pueda aplicar ya las maniobras de reanimación avanzada, ¿ok? Ahora, siempre se debe hacer énfasis y casi todo el trabajo está orientado en un inicio a las compresiones torácicas, porque obviamente lo que nosotros entendemos al realizar una compresión torácica es que estamos prácticamente ejecutando la labor o el trabajo que hace el corazón, la bomba cardíaca. Entonces nosotros estamos estimulando esta labor y estamos permitiendo que la bomba cardíaca eyecte la sangre para que no haya un cuadro de hipoperfusión
que empiece a dañar los órganos y esto sea irreversible, ¿ok? Entonces es importante que ya sea el origen de la parada cardíaca por una causa propiamente cardíaca o una extracardíaca, pues se debe siempre realizar compresiones torácicas de inicio, ¿ok? Y obviamente mientras uno esté ejecutando esta maniobra, tienes que ir pensando ya cuáles son las causas de la parada cardíaca. Ahora, idealmente el DEA debería llegar a nuestras manos o deberíamos llevarlo a la escena de la parada cardiorrespiratoria de la forma más inmediata posible para detectar si hay asociado un ritmo desfibrilable o no de paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que como les hemos enseñado en la práctica, hay ritmos desfibrilables, ya sea taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Y en estos dos casos, lo que estamos haciendo al identificarlo con el desfibrilador es corregir estos ritmos de paro cardíaco, ¿ok? Y obviamente de forma efectiva porque estamos descargando una gran potencia eléctrica hacia el paciente. Recordemos, y voy a ser bastante insistente con las características de calidad ya de la reanimación cardiopulmonar, específicamente de las compresiones torácicas, no se apoyen en el paciente, y también es importante que luego revisen los algoritmos, ¿ok? Los algoritmos de acción. Estas guías se basan mucho en eso, en poder ordenar la información que uno debe ejecutar para que uno, en el momento que tenga que aplicar todos estos pasos, lo hayas aprendido de una forma ordenada y fluya el conocimiento y obviamente la acción, ¿ok? Esto va a ahorrar tiempo, va a evitar que uno titubee o que uno dude y esto mejora la supervivencia del paciente. Con respecto a la guía europea, ya, esta es la bibliografía que uso como referencia. También te dan unos conceptos clave, destacan la importancia, por ejemplo, de las interacciones, tanto entre el operador telefónico como del servicio de emergencia, el testigo que va a realizar la reanimación y el despliegue a tiempo de un desfibrilador automático externo. Ellos lo resaltan mucho, ya para ellos es súper importante haber entrenado a sus operadores telefónicos. Creo que a largo plazo nosotros aquí en el país también deberíamos orientarnos a eso, porque existen muchos contextos de parada cardíaca extrahospitalaria e indudablemente la mortalidad es altísima, ¿ok? Entonces, ¿por qué resaltan esto? Porque precisamente se ha determinado que una desfibrilación realizada en los 3 a 5 primeros minutos del colapso del paciente puede producir tasas de supervivencia tan altas como de hasta el 50 a 70%. ¿Ok? Es por eso tan importante que la ayuda con el desfibrilador, o si ustedes supiesen que hay un desfibrilador cerca del paciente, llegue lo más pronto, porque determina supervivencia. Y obviamente ellos también siguen la misma secuencia universal del inicio de la reanimación cardiopulmonar con las compresiones torácicas. ¿Ok? También tienen la misma característica de calidad con respecto a las compresiones. ¿Ok? Su algoritmo implica que si el paciente colapsa, tú le preguntas, ¿qué ha pasado, señor? ¿Qué pasa? Lo haces reaccionar, no responde, identificas que no respira con normalidad y no hay pulso, llamas al sistema de emergencia, llamas para que te apoyen, llamas por ayuda, e inicias las 30 compresiones torácicas con 2 respiraciones de rescate o 2 ventilaciones. La relación sigue siendo la misma. Y apenas llegue el desfibrilador, pues lo enciendes y sigues las instrucciones. Otros detalles, bueno, es aquí precisamente en este gráfico que les explico cuál es la posición correcta de la mano, ¿ya? Una de las manos hace a modo de talón, ¿ya? De base de la otra mano que la entrecruza, ¿ok? Esto va a permitir que la fuerza que te transmite a través de tus brazos sea mucho más efectiva. Y quiero que tomen mucha atención, no solo que está ubicado en el tercio inferior del esternón, sino que además
la posición de los brazos del reanimador es recta, ¿ok? No es doblando los codos. ¿Por qué? Porque doblar los codos quita fuerza. Es una transmisión que tiene principios físicos. Entonces, si uno dobla los codos y empiezas a reanimar de esa forma, pues toda la fuerza o el 60% de tu peso que estás apoyando prácticamente se va a quedar en la parte superior de tu cintura escapular y nada más a tus manos llegará la poca fuerza que tienen tus antebrazos. Entonces, la idea es reanimar con los brazos rectos para que la fuerza de o el peso que le estás colocando a esa compresión sea la más efectiva posible. ¿Ok? Vamos a ver, de repente por ahí tengo un video. La idea es que también se tome en cuenta que la compresión torácica se debe realizar sobre una superficie firme. Ya muchas veces en el contexto intrahospitalario vemos que los pacientes están en cama y la cama o el colchón es bastante blanda, bastante inestable, no es una superficie firme. Entonces, muchas veces toca mover al paciente al piso, ¿ok? Lo mueves en bloque con todo el personal y lo bajas al piso y es donde tú vas a permitirte dar una compresión de calidad. A no ser que la cama sea firme, ¿ok? A veces en la UCI esa es la facilidad, las camas son más firmes, no es que el colchón pues sea como una cama de hospitalización, ¿no? Esa facilidad tenemos. Sin embargo, el contexto de una parada cardíaca se puede dar obviamente y se da en mayor cantidad fuera de la UCI. Entonces son camas hospitalarias y hay que tener en cuenta ese detalle porque tampoco vamos a poder realizar una compresión de calidad en una superficie blanda, ¿ya? Muy bien. Ahora, con respecto a las respiraciones de rescate, y creo que en algún momento yo también les he hecho hincapié sobre esto, inicialmente usábamos pues el mecanismo boca a boca, ahora lo vamos a ver en el contexto COVID y eso ya no se usa. Pero sí vamos a usar nuestra bolsa o sistema AMBU, ¿ok? Recordemos que el volumen que se le debe proporcionar a través de una ventilación al paciente es en relación a la capacidad que tiene el pulmón de recepcionar, o sea, su volumen corriente. Y el volumen corriente que todos los seres humanos tenemos la capacidad de recepcionar es aproximadamente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que yo no le voy a proporcionar a través del AMBU un volumen de 1000, por ejemplo, al paciente, porque voy a generar mayor daño a nivel pulmonar. Entonces, cuando yo ventilo al paciente, y es por eso que también mencionamos que no debía haber una ventilación excesiva o una ventilación muy fuerte. Si yo lo ventilo con el AMBU y le doy este soporte ventilatorio, que va a ser manual, obviamente, debo tener en cuenta que el AMBU tiene una capacidad aproximadamente de 1300 mililitros en su contenido. Y que obviamente yo no debo aplastar la totalidad del AMBU. Yo debo más o menos proporcionar, calculando el promedio de un paciente común, aproximadamente 500 mililitros, máximo 600 mililitros. Quiere decir que es casi la mitad, ¿ok? La mitad de la compresión de esa bolsa o de ese sistema AMBU. Recuerden eso porque si no van a generar más daño pulmonar o barotrauma, ¿ya? Muy bien, acá yo les coloco una serie de secuencias sobre la evaluación inicial de la víctima. Recuerden, se evalúa estado de conciencia, si hay respuesta o no, se evalúa la ventilación, o sea, la vía aérea permeable, la ventilación y los pulsos, ¿ok? Ahora, la primera medida después de estos 10 segundos de evaluación debe ser iniciar las compresiones torácicas de calidad, ¿ya? Y activar el DEA lo más tempranamente posible. Perdón, a ver. Quiero que vean este video, ¿ya? Es solo un rato. Quiero que vean precisamente que lo que hace el reanimador inicialmente es lo que nosotros deberíamos hacer en 10 segundos. ¿Ok? Vamos a escuchar. Esta parte, señor, se encuentra bien, debe ser con bastante entusiasmo,
¿ya? Incluso mucho más entusiasmo de lo que él está graficando. O sea, es sacudirlo bien, preguntar si está bien, qué pasó, para ver si hay respuesta, ¿ya? Porque puede pasar en algún contexto, pacientes incluso con intoxicación alcohólica, etcétera, que no te van a responder rápido. Entonces, hay que saber identificar este primer escenario, ¿ya? Ya él llama ayuda, esto es, mira el pulso, ve las respiraciones, ya esto lo debe haber hecho él en 10 segundos, y apenas él realiza la identificación de la parada cardiorrespiratoria, inicia las compresiones torácicas. Él está realizando la compresión torácica en el tercio externo, en el tercio inferior, perdón, del esternón, y el dispositivo que él tiene ahí valora la calidad de la compresión. Miren los brazos, cómo los tiene rectos, y aproximadamente ha hecho 30 compresiones y va a dar 2 ventilaciones de un segundo cada uno. ¿Ok? En un minuto él debe haber completado un ciclo de aproximadamente 100 a 120 compresiones torácicas. ¿Ok? Tiene que ir a un ritmo adecuado. Muchas veces van a escuchar que una reanimación cardiopulmonar, en especial con respecto a las compresiones torácicas, está asociada a una canción, que es la canción de los Bee Gees, ¿ok? Staying Alive, por alguna razón. Ese ritmo es el que uno debe llevar para las compresiones. Es reconocido a nivel internacional el tema, así que pueden revisarlo si es que les da curiosidad, ¿ya? Pero más o menos ese es el trabajo que incluso vamos a hacer en la práctica, así que la idea es poder ejecutar las compresiones de calidad cuando lleguemos al día de práctica. Muy bien. Y el siguiente video es sobre... es sobre esto. Bien, acá les grafico un poco el uso del desfibrilador automático externo, ¿ya? Generalmente este te da las instrucciones de uso, ¿ya? Ya, ese movimiento que él hace, por ejemplo, ahí está perdiendo un poco de fuerza. Sus brazos deberían estar incluso un poco más rectos, ¿ya? Y escuchen la canción. Los dedos traen parches, hay que saber seguir las instrucciones. Ahí pueden ver que se pone en el lado derecho, ¿ok? Más o menos a la altura de la línea medio clavicular, con segundo espacio intercostal, y luego en el ápex del corazón, lado izquierdo. No debes detenerte, ¿ya? No debe uno detenerse, no debe tener las compresiones torácicas hasta que el desfibrilador te lo indique. Muy bien. Entonces, más o menos, esa es la secuencia que uno debe seguir para realizar una reanimación cardiopulmonar de calidad.
Ahora, yo de acá también les he colocado o les estoy compartiendo una guía realizada por la SEMISIUC, que es una sociedad, que es la Sociedad de Medicina Intensiva Española, con respecto al Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar que tienen ellos, pero ya en un contexto de COVID-19. ¿Ok? Esto fue actualizado más o menos en el año 2020, si no me equivoco, y obviamente ellos plantean que el objetivo primordial será mantener el entorno de seguridad para el reanimador, intentando minimizar su exposición al virus o al contagio. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta en este caso? Precisamente que debemos usar las medidas de protección iniciales, higiene de manos, durante, antes, después, ¿ok? Del contacto con el paciente, y usar ropa de protección, guantes, protección respiratoria, ocular y facial, ¿ok? Durante la valoración del paciente con COVID que sufre deterioro clínico, independientemente de su ubicación, se recomienda usar mascarillas, ya que le proporcionan una protección especial al reanimador, ¿ya? Y precisamente por el riesgo de que estos pacientes generan aerosoles y esto es de alta transmisión vírica, ¿ya? O sea, siempre ustedes tienen que estar protegidos. Ahora, como en toda reanimación se debe tomar en cuenta la seguridad del lugar donde vas a brindar esta atención y minimizar el riesgo de infección al que puedas estar expuesto, ¿ok? Si el paciente puedes cubrir de alguna forma un poco o alejar un poco esa vía respiratoria de ti, sería ideal, ¿ya? Si es que no tienes una mascarilla de adecuada protección para ti. Ahora, se cuestionó inicialmente el inicio de reanimación cardiopulmonar para evitar los contagios, pero esto con el tiempo se ha ido determinando de que no debe ser así. Podemos reanimar pacientes con infección por COVID y de hecho lo hemos hecho desde casi el inicio de la pandemia, pero obviamente tomando nuestras precauciones, ¿ya? Igual se anula el abordaje de ver, oír, sentir de forma directa, o sea, no es que te acercas directamente a la vía aérea del paciente, tratas de hacerlo con la mayor cautela y siempre con tu equipo de protección personal. Debes llamar ayuda siempre e iniciar la reanimación con solamente compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda necesaria con tus elementos de protección. Ejemplo, si tú estás en un contexto extrahospitalario y tienes la sospecha de que este paciente podría tener COVID, solo le vas a brindar compresiones torácicas. No está implícito realizar las ventilaciones. ¿Ok? No intercalar respiraciones de rescate. Eso es lo que nos sugiere, nos recomienda la guía española de medicina intensiva. ¿Ok? Y ya cuando llegue el equipo con la protección personal, el equipo profesional, probablemente le proporcionen la ventilación con embudo. ¿Ok? Más o menos se cumple el mismo protocolo, ya solamente que aquí solamente se va a iniciar la reanimación con compresiones torácicas, mismas características. No acercarnos a la boca del paciente, ¿ya? Y obviamente tratar de acceder a un DEA lo más antes posible. Entonces recuerdo, primero, la seguridad ante todo. Segundo, pedir ayuda. Tercero, la evaluación, conciencia, respiración, circulación debe ser en 10 segundos. Y si es paro cardiorrespiratorio, solo inicias en contexto de sospecha de COVID con compresiones torácicas. ¿Ok? Y ahora también les quería compartir, bueno, algunos alcances de la guía 2021, también de la Sociedad Europea, con respecto a esto, porque obviamente el COVID-19 ha tenido un impacto importantísimo a nivel mundial y a nivel de lo que ha sido reanimación cardiopulmonar. Evidentemente, el haber variado un poco el algoritmo de no brindar respiraciones, pues también ha determinado un poco ha tenido repercusión en cuanto a supervivencia y mortalidad, ¿no? Pero es algo que se está corrigiendo a medida que vamos conociendo más la enfermedad, las consecuencias y la medida que podemos preverlo. Ahora, hay muchas guías sobre el uso del desfibrilador adaptado a COVID-19. Solo algunos alcances, creo que esto no cambia nada porque debemos acceder o evaluar primero la respuesta. Si no hay respuesta, no hay respiración normal, no hay pulso, llamar al sistema de emergencia o al sistema de ayuda, cubrir
la nariz, boca de la víctima con una máscara quirúrgica, de repente un trapo, algo, una tela, y iniciar las compresiones torácicas. Aplicar el uso de DEA lo más pronto posible, ¿ya? Y no acercarse si es que no estamos, o sea, tratar de no tener una cercanía muy directa con el paciente si es que no tenemos los equipos de protección necesarios, ¿ya? Se dan 30 compresiones torácicas y la idea es que si le vas a dar soporte ventilatorio, sea con la máscara AMBU, ¿ok? A 100% de oxígeno y obviamente no acercarnos con maniobras boca a boca al paciente, ¿ya? La secuencia sigue siendo la misma, ya teniendo el AMBU, realizamos 30 compresiones con 2 ventilaciones. Y obviamente esto es muy importante y en esto van ustedes a darse cuenta en la práctica que esto cansa. Realizar las compresiones torácicas de calidad cansa. Y para eso debemos tener un buen estado físico. Realmente es así. Ya me lo comentarán luego cuando hagamos la práctica y de repente me digan, sí, doctora, sí cansa, o de repente no cansa para nada. ¿Ok? Pero es muy importante que el equipo que se organice esté listo, todos en capacidad de poder realizar compresiones torácicas. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando. Un reanimador se cansa, pasa el otro. Y esto debe ser en un contexto de 2 minutos. ¿Ok? Quiere decir que aproximadamente vas a realizar entre 200 a 240 compresiones torácicas y te vas a cansar. Imagínense, ¿eh? Parece que tener bastante fuerza en los brazos y poder transmitir el peso corporal, el 60% del peso corporal hacia esta maniobra. Entonces eso cansa. Indudablemente, si te cansaste antes de los 2 minutos, no dudes en decir, ¿sabes qué? Me cansé, cambian. ¿Por qué? Porque es peor que no digas nada y proporciones una compresión torácica que no sea de calidad y obviamente esto va a ir en contra de lo que quieres lograr con el paciente. O sea, acá no hay egos implícitos. Acá lo que tienes que hacer debe ayudar al 100% al paciente. Si te cansaste porque de repente no estás en condiciones de realizar compresiones torácicas, que nos puede pasar a todos, cambias rápido de reanimador. ¿Ok? Por eso se llama ayuda. Ahora, es importante también saber que nos puede ocurrir, nos ocurrió mucho en pandemia, la situación de realizar reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID en posición prona, ¿no? Es una situación particular, probablemente solo pase en la UCI, pero es importante que lo sepan porque también hemos tenido pacientes en emergencia que no han estado intubados, han estado con cánula de alto flujo y en prono, el prono vigil que le llamaban, ¿ok? Y es importante que se realice muchas veces la reanimación en prono. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que no es recomendable supinar ya al paciente para iniciar la reanimación por riesgos varios. El paciente, si está intubado, se puede extubar o puede perder el catéter venoso central al tratar de supinarlo rápido, o de repente no hay las personas adecuadas, o además también los pacientes eran muy obesos y no se les podía supinar, o sea, voltear, digamos, en decúbito ventral con facilidad, ¿ok? Y se deben realizar las compresiones en la espalda, entre las escápulas, con una profundidad de 6 centímetros a un ritmo de 120 compresiones por minuto, ¿ok? El primer reporte de reanimación cardiopulmonar en prono se realiza en una sala de operaciones neuroquirúrgicas en 1992, así que no estamos, digamos, en un contexto lejos de la realidad que hemos vivido. Ya esto se venía aplicando desde el siglo pasado. Entonces, es simplemente poder retomar un poco los conceptos de reanimación cardiopulmonar en prono porque nos puede ocurrir. Ya incluso en sala de operaciones, para los que vayan a ser cirujanos y operen columnas, los operan en prono, puede pasar, ¿ya? Entonces, lo más importante es evitar que se den estas complicaciones, ¿no? Tal vez por no saber realizar una reanimación cardiopulmonar en prono, tratamos de supinar al paciente rápidamente sin verificar que el tubo se puede desplazar, que puede desconectarse del ventilador, que el paciente pierde de alguna forma la posición del tubo endotraqueal o se le pueden salir los dispositivos endovenosos por donde le vas a administrar las drogas en una reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Ok? Y recolocar vías periféricas o recolocar un catéter indudablemente toma mucho tiempo y el paciente podría morir. Es así como les ejemplifico la
la posición en la que se debe colocar las manos, ven, entre las escápulas, y la posición que adquieren las manos y los brazos es la misma que se realiza en supino, ¿ok? Una es un talón, la otra se entrelaza, y es así donde se proporciona de forma más correcta la fuerza o el peso corporal que uno aplica. Muchas veces, para poder proporcionar una superficie más firme, incluso hay un segundo reanimador que puede colocar una mano por debajo de, digamos, del tórax, en la parte ventral, a la altura de más o menos del tercio inferior del esternón, para proporcionar una mayor firmeza, ¿ya? También, si quiero aplicar el DEA, tengo que colocar los parches o las palas, ¿ok? En esta posición también es prácticamente para vertebral, ¿ya? En el lado derecho, y más o menos en el lado izquierdo es aproximadamente a la altura del ápex del corazón, pero en esa proyección de la espalda, ¿ok? Ahora, si el paciente se encuentra en prono, por ejemplo, sin una vía aérea avanzada, o sea, no está intubado, de repente estaba con cánula de alto flujo, se recomienda intentar moverlo al supino antes de realizar la reanimación. Porque claro, si el paciente no está intubado, obviamente elimino los factores que mencionaba yo que pueden perjudicar al paciente intubado, ¿no? Y cuando yo lo mueva. Entonces, si ese paciente no tiene un tubo endotraqueal, pues rápidamente lo tengo que voltear a posición supina y comenzar la reanimación. Pero si el paciente es intubado, más bien sí hay que tomar las precauciones del caso. ¿Ya? Se recomienda evitar mover la posición supina, a menos que esto pueda ser realizado sin riesgo de desconexión de equipos o aerosolización, que es la desconexión del ventilador. Cuando uno desconecta a un paciente del ventilador por error, todo ese aire que fluye por la vía respiratoria sale al exterior de forma brusca, con mucha fuerza, el flujo es alto. ¿Ok? Entonces se debe proceder a colocar los parches, como lo han visto en la imagen, y realizar la reanimación cardiopulmonar en prono, ¿ya? Más o menos lo que les mencionaba es que las manos se deben colocar a la altura entre T7 y T10, o entre las escápulas. ¿Cuándo supinas? ¿Cuándo realmente es necesario supinar? Bueno, cuando las compresiones en prono no son efectivas, y esto se evalúa mediante la medición de la presión arterial. Generalmente estos pacientes deberían tener una línea arterial, generalmente estamos hablando de pacientes en UCI, ¿ya? Y tenemos que tener un objetivo de una presión diastólica mayor de 25 milímetros de mercurio, ¿ok? Si esto no se logra, si no logramos elevar la diastólica a 25 milímetros de mercurio, pues quiere decir que nuestras compresiones no están siendo efectivas, y es mejor supinarlo, ¿ya? O si vemos problemas con la vía aérea, o si no se logra un retorno de la circulación rápida. O sea, si llevas muchos minutos haciendo la reanimación en prono y no tienes recuperación del pulso, no tienes una presión diastólica efectiva, es mejor supinar, ¿ya? Entonces, es muy importante que en este contexto que estamos viviendo una nueva era post-COVID ya, y todavía tenemos pacientes con COVID, de repente ya no con tanta frecuencia como antes, definitivamente las unidades COVID han disminuido muchísimo, pero sí hay que tomar en cuenta que podría pasarnos con algún paciente con sospecha de COVID o con diagnóstico de COVID. Entonces lo principal es disminuir la exposición del reanimador, priorizar estrategias de ventilación y oxigenación con bajo riesgo de aerosolizar, o sea, de transmitir los aerosoles, y planificar y considerar la reanimación cardiopulmonar de forma apropiada, quiere decir de calidad, ya, pero evitando el mayor contacto con la vía aérea hasta que tengamos un AMBU, ¿ok? Que eso, digamos, nos brinda una mayor seguridad, y nosotros con mascarilla. Bien, eso ha sido todo por ahora. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, una pregunta. Doctora, Sí, perdón, cuéntame. ok, disculpe, si yo tengo un paciente que está en parada cardiorrespiratoria, pero a su vez tiene una obstrucción completa por cuerpo extraño, ¿primero trato la obstrucción o empiezo mi reanimación? Mira, en ese contexto tienes que valorar qué tan fácil te sería retirar ese cuerpo extraño, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que, a ver, es un cuerpo extraño que es fácilmente alcanzable, o sea, lo puedes extraer incluso con la mano, pues lo extraes rápidamente durante la evaluación que debes hacer
de forma rápida, ¿ok? Sin embargo, si es imposible o si necesitas más elementos para realizar la extracción de ese cuerpo extraño, ya es mejor que inicies la reanimación con las compresiones torácicas, porque probablemente no puedas corregir la causa, ¿ok? Entonces eso depende de qué tipo de obstrucción tengas, ¿ok? Lo más probable es que inicialmente hayas tenido un contexto en el que puedas haber aplicado Hemlich, por ejemplo, ¿no? Si el paciente estaba despierto, si estaba con una obstrucción parcial, etcétera, pero puede pasarte que el Hemlich no es efectivo y que el paciente entre en parada cardíaca, precisamente por esto, por hipoxia, ¿ok? Y podría pasar que no puedes retirar este elemento extraño, ya este elemento obstructivo, entonces tienes que iniciar la reanimación. Siempre tratar de priorizar que si no vas a resolver el problema en un periodo corto de tiempo, o sea, durante la evaluación inicial, que son 10 segundos, es mejor que inicies la reanimación con los masajes, hasta que pueda ayudarte a alguien más de repente a retirarle el objeto, ¿ok? Ok, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante que revisen nuevamente la teoría, el audio, las diapositivas y que en su práctica vayan con estos conceptos claros, ¿ok? Sobre todo con respecto a las características de la reanimación o del masaje cardíaco de calidad, porque es precisamente lo que ustedes van a pasar a ejecutar en la práctica, con los muñecos, con los simuladores, ¿ya? Los simuladores incluso les van a proporcionar casi una experiencia real porque en el paciente es igual de duro. Es igual de complejo realizar una compresión torácica y uno se cansa, ¿ok? Entonces, como médicos generales, que ya van a ser dentro de muy poco, tienen que estar preparados porque esto nos puede pasar en cualquier contexto. Recuerdo muy claramente hace poco que yo estaba trabajando en una clínica y ocurrió una parada cardíaca en la torre siguiente de la clínica. Imagínense, nosotros estábamos como UCI en una torre y en la siguiente torre pasó. Y obviamente, hasta que corramos, ya habían pasado como 5 minutos, porque teníamos que ir corriendo, literal, ¿no? ¿Y quién reanimó? Reanimó la psiquiatra. Es así, o sea, todos debemos estar preparados para reanimar a un paciente, independientemente de nuestra especialidad. No es algo propio de la unidad de cuidados intensivos ni del emergenciólogo, porque todos tenemos esa capacidad. Incluso, como ya lo hemos revisado, están los reanimadores LEGO. En otros países, el personal que no es de salud, el personal comunitario, está capacitado para salvar una vida y disminuir la mortalidad. Entonces, hay que ponernos en ese contexto y poder aplicar con calidad o hacer el mayor esfuerzo en la práctica, porque probablemente vivamos en algún momento de este contexto y Dios no quiera, si alguien conocido, algún familiar, siempre querremos o siempre vamos a querer dar la mejor atención posible, ¿ok? Siempre pensando que podría ser alguien cercano a nosotros y que sería ideal que el médico que lo atienda o el interno, el residente, pues le proporcione la mejor de las atenciones, ¿ok? Porque pueden salvar una vida, ¿ya? Yo no sé si tengan otra pregunta. Muy bien, chicos, si no hay ninguna otra pregunta que hacer, bueno, doy por finalizada la sesión y les agradezco mucho la atención, ¿sí?